Buenos días, bienvenidos. Vamos a la Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 27 al 33. Dice lo siguiente: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén, amén, amén. Mire, si hay algo que caracterizó todo el actuar de Jesús durante sus poco más de 3 años de ministerio aquí en la tierra, es que él siempre actuó con plena o con total autoridad. Todo lo que Jesús dijo, cada palabra que él expresó, la expresó con plena autoridad. Y cada acción que él llevó a cabo, la realizó con plena autoridad. Nuestro Señor nunca actuó ni habló con rodeos, ni con titubeos, ni con dudas, ni con temor, ni con inseguridad, ni siquiera con remordimientos. Cada palabra expresada por él fue dicha con total autoridad, y cada acción grande o pequeña fue hecha también con total autoridad. Jesús es Dios, hermanos, y como Dios, él tenía plena autoridad para hacer lo que hizo y para decir lo que dijo. Nadie le podía cuestionar absolutamente nada, ni una sola palabra, ni una sola acción. Todo lo que él hizo lo llevó a cabo con plena autoridad. Ahora, mire, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a topar que, pues bueno, usted ya sabe que el Nuevo Testamento, la Biblia no fue escrita en el español, ¿estamos de acuerdo? Fue escrito el Nuevo Testamento en griego, que era la lengua, vamos a decir, predominante en aquella época. Pero en el Nuevo Testamento original hay 2 palabras griegas que se tradujeron al español como autoridad y que están dispersas a lo largo de diversos versículos del Nuevo Testamento. Una de ellas es dunamis. Esta palabra dunamis se refiere al poder o la capacidad inherente. Es decir, el dunamis tiene que ver con el yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo porque tengo la capacidad para hacerlo. Que tengo la condición en el plano natural o espiritual para poder llevar a cabo algo, yo puedo hacerlo. Y la otra palabra traducida como autoridad es exousia, con X, exousia. Y esta palabra se refiere al derecho o al privilegio de actuar, al permiso o la libertad para hacer. Podríamos entender mejor esta palabra como la investidura, pues, para poder actuar, hablar, hacer o decir. Mire, para ejemplificar y que nos quede un poquito más claro, si traemos estos 2 términos, dunamis y exousia, a la vida moderna, podríamos decir que un presidente de un país, un maestro de la escuela, un oficial de tránsito o hasta un árbitro de fútbol, ¿no? Ahora que está de moda el campeonato, todos esos personajes que yo le mencioné tienen la exousia, es decir, la investidura, el permiso, la facultad o el privilegio
para hacer cosas o para tomar ciertas decisiones en el ámbito de su competencia. Claro está, en el ámbito de su competencia. Y después, ellos tienen el dunamis, es decir, el poder para ejercer la autoridad que les fue delegada. Por ejemplo, un presidente, una vez que es revestido, cuando le ponen la banda presidencial, en el caso de nuestro país, cuando hay cambio de poder, sale el anterior presidente, viene un nuevo presidente, le ponen su banda presidencial, él hace un juramento y en ese momento es revestido. ¿Ok? En ese momento el presidente es revestido, es decir, recibe la exousia. Y al otro día puede sacar un decreto que diga se aumenta el IVA del 16 al 20%. Aunque todos los mexicanos nos pongamos de cabeza, tiene el poder para hacerlo porque primero ya recibió la investidura. ¿Ok? Por ejemplo, está en el Mundial, se selecciona un árbitro, y entonces la FIFA lo abandera, le da y lo mandan a un partido de fútbol. Ya una vez que está pitando en el partido, ese árbitro tiene el poder para decir, hey, don fulano de tal, podrá ser el mejor jugador del mundo, pero le dio un planchazo al otro, para afuera. Lo puede sacar al mejor jugador del mundo, porque ya primero fue revestido con la autoridad para tomar ese tipo de decisiones. Están en el ámbito ¿de qué? De su competencia. Un maestro en una escuela, una vez que es contratado y ¿cómo es? La CENTE, o la CNTE, queridísima en nuestro México, lo reviste a este maestro, va a su escuela primaria federal a dar clases y un niño le falta el respeto. Ese maestro, una vez que recibió la exousia para decir, ya, este es mi certificado como maestro oficial de esta escuela, de este grado, ahora tengo el dunamis para sacar al que no se comporta en el salón. Para afuera. Y lo puede sacar. Tiene el dunamis, bueno, o tenían el dunamis para reprobar, ya creo que ya no pueden, ¿no? Tienen que pasar a todos. Pero antiguamente podían reprobar niños. Y aunque los papás se quejaran, un maestro tenía la facultad para decir, está reprobado porque sacó 5 en el examen, señor. Todavía en mi época, o sea, hace siglos, un maestro tenía el dunamis para pegarle a los alumnos. ¿Cuántos no recibieron con el metro en la cabeza, un gizazo, lo que sea, o con el borrador? Cuando yo estudié la primaria, los maestros tenían el dunamis para lanzar un borrador y nadie se podía quejar. Nadie podía decir, pero ¿con qué autoridad haces eso? Porque los maestros antiguamente estaban facultados con ese poder. Pero primero eran revestidos y luego ellos podían ejercer su poder en el ámbito de su influencia donde se estaba ejerciendo. ¿Ok? Pero fíjese, de esos ejemplos, pues vamos, de la vida cotidiana que yo les cito, no obstante que cada quien pueda tener su propio poder para ejercer, ninguno de todos los que yo les cité, ninguno, absolutamente ninguno, tiene ni la exousia, es decir, la investidura, ni el dunamis, que es el poder inherente sobre la naturaleza. Ninguno. Ni el presidente más poderoso puede decirle a los vientos cuando viene una amenaza de huracán sobre alguna ciudad, no le puede decir a los vientos te calmas, por más poderoso que sea. Ningún presidente, ningún maestro, ningún árbitro, ningún agente de tránsito, ningún policía, ningún marín, ningún guardia nacional, nadie tiene ni exousia ni dunamis sobre la naturaleza, ni sobre la creación, ni sobre los espíritus. No pueden, no tienen ese poder. Tampoco tiene poder sobre la muerte. No tiene poder sobre la enfermedad. No tienen poder sobre la corrupción. Aunque la quieran erradicar, no pueden. Se va a seguir manifestando la corrupción en el corazón en el 99% de los servidores públicos.
o en el 98, pues, para no ser tan exagerado. No pueden, aunque lo deseen de todo corazón. No tienen poder ni autoridad sobre la mentira tampoco, la defraudación, el engaño. No pueden, no tienen ese poder. Ese poder solo lo tiene una persona: Dios. Dios es el único que tiene poder absoluto, tiene la exousia y el dunamis para hacer lo que Él quiere con su creación. Hacer lo que Él quiere con su creación. Jesús es Dios, hermanos, y fue Dios encarnado mientras estuvo acá entre nosotros haciendo bienes a toda la gente oprimida por el diablo. Pero Jesús actuó siempre, por eso le dije al principio, con plena autoridad, porque Él tenía autoridad en los dos sentidos. Cristo tenía el poder inherente, es decir, el dunamis, para hacer cosas sobrenaturales. Pues era Dios. Él era Dios, así que podía hacer cualquier cosa sobrenatural. Él podía caminar sobre el agua, lo cual es una cosa sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo podía hacer. Pero me ofende que camine sobre el agua, porque yo no puedo, pero lo podía hacer. Él podía sanar enfermos de personas que pudiesen estar en un grado terminal, a punto de morir, o con enfermedades incurables. Tenía el poder para sanar al que Él quería, pues, sin ponerse a reflexionar como, ¿eso será que lo pueda sanar? No, Él al que quería lo podía sanar. Podía hacer cosas sobrenaturales, tenía ese poder. Jesús podía multiplicar los alimentos partiendo de 5 peces y un par de panes, o al revés. No importa el orden de los factores aquí, sino lo importante es el milagro. Jesús podía multiplicar los alimentos de una manera sobrenatural. No, pero ¿cómo? Que nos explique. ¿Qué fue lo que hizo? No nos tiene que explicar. Él lo hizo porque lo podía hacer. Eso se llama capacidad inherente, poder inherente. Pero no solo Jesús tenía poder inherente, que es el dunamis, Él también tenía la exousia, es decir, estaba revestido con el derecho absoluto de hacer lo que quería. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podemos ver, tocar, y hasta lo que no podemos ver ni tocar, Él lo creó. Él lo creó. Si usted está, por ejemplo, en su casa y se le dan las artes de la pintura, vamos a decir, y está haciendo un cuadro muy hermoso, ¿no tiene usted como autor el derecho de en su cuadro poner un árbol, una nube, un tigre o lo que usted quiera poner? ¿O podrá venir su hijo o algún pariente a decirle, no le pongas eso ahí? Pero es mi pintura, es mi Picasso, ¿a ti qué? ¿Estás de acuerdo? Nadie te puede cuestionar. Entonces Jesús también estaba revestido con la total autoridad para hacer lo que Él quería sobre la creación que Él ejecutó junto con el Padre y el Espíritu Santo. La autoridad de Jesús, hermanos, fue algo notorio, visible. Cristo nunca estuvo actuando con su autoridad así como que en lo oscurito. No, Él mostró autoridad de manera pública y de manera, vamos a decir, totalmente clara y evidente, pues. Todas las cosas de Cristo evidenciaban una autoridad suprema. También sus palabras, sus enseñanzas, sus predicaciones. Todo lo que Él dijo lo decía con total autoridad. No le pedía permiso a nadie, absolutamente a nadie. Mire, por ejemplo, los escribas, los fariseos, ellos enseñaban también. Se supone que enseñaban la Biblia, se supone. Pero un escriba o un fariseo, cuando ellos enseñaban, ellos citaban la enseñanza de rabinos muy famosos para poder sentir que tenían autoridad. Es decir, estaban dando su clase, su discurso,
Y en algún momento del discurso decían, bueno, como dijo el rabino Shammai, o el que sea, el que fuera, pues. Y entonces le daban una autoridad a sus palabras porque otro muy reconocido ya lo había dicho antes. Así enseñaban ellos. Sin embargo, Jesús jamás citó un rabino, nunca citó a nadie. De hecho, nuestro Señor, pues siendo Él la palabra viva, porque Él inspiró la Escritura, Él muchas veces cuando enseñaba le decía a la gente, ¿oíste qué fue dicho? Es decir, ustedes escucharon que alguien les enseñó, pero yo les digo que esto es así. Así enseñaba Cristo, pero yo les digo que esto es así. Hay una gran diferencia. Mire, busque por favor en su Biblia Mateo 7:28, por favor. Mateo 7:28. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, estaba enseñando Jesús, la gente se admiraba de su doctrina. 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba al escuchar sus predicaciones, porque él enseñaba, y dice claramente la Escritura, como quien tiene autoridad, no como los otros maestros, que tenía que tratar de coincidir con la opinión de algún rabino destacado, reconocido en Israel. Jesús no necesitó jamás de eso. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra, puesto que la inspiró. Él sabía el espíritu que había detrás de cada letra. ¿Por qué se escribió cada mandamiento? Cada advertencia, cada cosa. Él sabía perfectamente bien. Los escribas no. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los predicadores modernos, los pastores de hoy en día? Un pastor, un predicador de esta era o de cualquier otra era, después de la ascensión de Cristo, ¿tenemos autoridad para predicar? Sí tenemos autoridad, hermanos, pero la autoridad de un pastor o un predicador cristiano, obviamente, viene cuando cita y enseña lo que dice la Biblia, hermanos, y no porque enseñe su propio acervo ideológico o cultural. La autoridad de un predicador viene de que está citando la palabra de Dios, la aplica de manera correcta, la explica apropiadamente, pero siempre la palabra de Dios, hermanos. Cuando un pastor o un predicador basa su sermón, toda su enseñanza en la palabra de Dios, ese pastor o ese predicador tiene total autoridad en lo que está enseñando. Puede exigir obediencia y sujeción de las ovejas. ¿No? ¿Cómo? Oh, qué rudo. No es rudeza, hermanos. Un pastor tiene la autoridad para decirle a alguien, vamos a decir, a alguien que está en adulterio, y decirle, la palabra de Dios dice que eso es un pecado y usted debe parar esa relación ilícita. Tenemos la facultad para hacerlo. Un pastor le puede decir a alguien, en el nombre del Señor, pare de murmurar. Van a venir consecuencias a su vida si usted no detiene la murmuración, o la mentira, o el engaño, o el robo, o lo que sea. ¿Tenemos autoridad para mandar de parte de Dios lo que Dios ya puso en su palabra? Por supuesto. Por supuesto. La iglesia tiene que responder con obediencia y sujeción cuando lo que se les enseña viene en la palabra de Dios. Cuando lo que se exhorta está fundamentado en la palabra de Dios. Si así apuradamente, hermanos. Ahora imagínense un pastor predicando sus propias ideologías. Porque distinto sería, imagínense, un sermón donde, o una iglesia donde se predique, no, a Dios le ofende que los cristianos vayan al cine. Bueno, ¿dónde lo dice? Y uno no puede exigir a la iglesia con... Vi a un hermano entrando al Cinépolis VIP. ¿Qué hacía ahí, hermano? No, fui a pedir trabajo, pastor. ¿No? O sea, uno no puede poner ese tipo de posturas porque no son bíblicas. Uno puede exigir, demandar, amonestar, exhortar a las ovejas cuando está únicamente en el ámbito de la palabra de Dios, no en sus propias ideas, en su propia ideología
o en su propia cultura de lo que él considera que es correcto. Yo les cito un ejemplo, pero como ese hay un montón de cosas que a veces se enseñan como si fuera la palabra de Dios. La gente no responde, ¿por qué? Porque no tienen fundamento bíblico. No tienen fundamento bíblico. Pero cuando se hace un llamado al arrepentimiento o al involucramiento en la iglesia conforme a los términos de la Biblia, la iglesia debe responder, hermanos. Que si un pastor enseña que hay que congregarse, la importancia de congregarse, ¿lo puede decir? ¿Lo puede enfatizar? Por supuesto, porque la Biblia da ese mandamiento. La Escritura dice con toda claridad, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, decía el escritor de Hebreos, ¿no? Entonces, todo eso está en el ámbito de lo que un pastor puede predicar con total autoridad, hermanos. Que si un hermano, un líder o un pastor en la iglesia, oiga hermano, pero ¿por qué no va a venir? No, es que pues ya sabes, es el partido de México y juega cada 4 años. Con toda autoridad se le puede exhortar. Pero ¿por qué me dice eso? Pues porque está en la palabra de Dios. Amén. Que por cierto, felicidades a todos los que vinieron el jueves. No faltaron, amén. Pero bueno, fíjese, Jesús tenía autoridad. Los escribas y fariseos nunca predicaron con autoridad. Y es más, fíjense, aún las mejores enseñanzas de los escribas y fariseos se quedaban cortas con lo que nuestro Señor enseñaba, porque ellos, por ejemplo, nunca perdonaron pecados. Usted podía ir, no nos aplica porque eso pasó hace tiempo, pero la gente podía ir a las cátedras de los escribas y fariseos y jamás iban a salir con la sensación de haber sido reconciliados con Dios o perdonados por el Todopoderoso, porque ellos no perdonaban pecados. Sabían perfectamente bien que el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Pero Cristo en sus cátedras sí perdonó pecados. Cristo, incluso cuando hacía milagros, perdonaba también pecados. Hay una gran diferencia. ¿Por qué los escribas no lo hacían? Porque ellos tenían claro, yo no tengo ese poder, yo no tengo esa autoridad. ¿Por qué entonces Jesús sí perdonaba si los maestros de Israel no se atrevían y él sí se atrevía a perdonar pecados? Porque él tenía el dunamis y la exousia para perdonar pecados y librar de las consecuencias del pecado. Jesús no fue un profeta más, hermanos. Jesús no fue un gran predicador. Fue un hombre que cada palabra que expresó tenía un poder tal que liberaba a la gente en el alma, hermanos. Mire, acompáñeme a Lucas 5:20, por favor. Lucas 5:20. Dice así: al ver él, o sea Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces vea, ellos tenían clara la doctrina. Dios es el único que puede perdonar pecados. Si Dios es el único que puede perdonar pecados y Jesucristo va, se planta y le dice, tus pecados te son perdonados, con esa declaración, ¿qué está mostrando? Que Él era Dios, hermanos. De una manera tácita, Él se está mostrando como Dios. El perdón de Cristo por los pecados de cualquier ser humano es suficiente y competente. Bastan las palabras amorosas y misericordiosas de nuestro Señor expresadas a cualquier pecador para que esa persona sea perdonada, sea recibida en el reino de Dios el día que se muera, pero también para que por dentro la culpa pare y la sensación de reconciliación con el Padre nazca en ese momento. Porque hermanos, eso pasa de manera sobrenatural.
Cuando uno escucha las palabras de Dios diciéndoles, tus pecados te son perdonados, algo por dentro pasa que transforma. Tú sabes por dentro que Dios ya te perdonó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está dando testimonio. El Espíritu Santo ya te está diciendo, sí, efectivamente, ya estás en el reino, ya llegaste, ya eres uno más del pueblo de Dios, ya tienes acceso a la herencia celestial. Pero si cualquier otro ser humano se planta contigo y te dice, tus pecados te son perdonados, cualquier persona que te diga eso, que no es Dios, tú es como, no sientes nada, absolutamente. Te sigues sintiendo culpable, te sigues sintiendo inseguro de tu salvación. Por dentro todavía como que estás que no te soportas. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo dándote testimonio. Cuando Jesús nos habla y nosotros aceptamos su oferta de perdón, el Espíritu Santo viene e inmediatamente sella esas palabras, nos convence completamente. Y por eso la gente se siente totalmente aliviada. Porque no solo se trata de escuchar palabras bonitas, sino de que Dios mismo está obrando en el corazón del que escucha, recibe y acepta las palabras. Cristo mostró autoridad al perdonar pecados y Él dijo prácticamente, hey, yo soy Dios, yo puedo perdonar pecados a la gente. Jesús no solo perdonó pecados, sino que también Él mostró total autoridad sobre uno de los efectos más feos del pecado, la enfermedad, hermanos. La enfermedad que esclaviza a la gente. Bueno, Cristo también mostró autoridad sobre la enfermedad. Ahí mismo en Lucas capítulo 5, pero vaya por favor al verso 24. Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Porque Jesús escuchó la murmuración de los escribas que estaban por ahí. Ay, este está diciendo blasfemias, como que Él está perdonando pecados. Y Jesús les dice, ¿usted nota temor en sus palabras? ¿Inseguridad? Es como, ay, no se me vaya a ofender don escriba y don fariseo. No se me ofenda. Jesús así de la nada les sabe lo que están pensando. Dice, pues para que sepan, para que sepan, ¿no? El Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad, exousia y dunamis para perdonar cualquier pecado. Cualquier pecado. Repito el verso 24, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, en ese momento Jesús se voltea a un paralítico que estaba ahí, que le habían llevado. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 25. Al instante, hermanos, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, cantando alabanzas, el poderoso de Israel, delante de los escribas que se podrían. Pero fíjense, Jesús no solo le dijo a ese paralítico, tus pecados te son perdonados. Así como tenía el poder para perdonar el pecado, tenía el poder para quitar las consecuencias del pecado. La enfermedad es una consecuencia del pecado, hermanos. Si Adán y Eva no hubieran pecado, la humanidad no enfermaría, ni tampoco moriría. Serían eternos. Pero dado que hay pecado, la humanidad se enferma, se debilita y se muere. Entonces la enfermedad es una consecuencia directa del pecado. Y Jesús dijo, yo también tengo poder y autoridad sobre la consecuencia del pecado. No solo te perdono, no solo te doy salvación y vida eterna, te quito lo esclavizante, la situación esclavizante en la que estás viviendo. Levántate, toma tu lecho y ya, vete de aquí. ¿De dónde sacó ese poder? ¿Quién le dio esa autoridad a Jesús? ¿Alguien se la dio? Fíjese qué interesante que el relato no dice que, y acercándose a Jesús le dijo, oiga, don escriba, ¿puedo hacer un milagro con el paralítico? Don fariseo, ¿puedo hacer un milagro con el paralítico? ¿Le pidió permiso? A ti te digo, ya,
Llevas mucho tiempo en la cama, ya levántate, vete a tu casa y aséala. Ponte activo. Al instante, dice el verso 25, al instante, hermanos. Se levantó ese hombre ahí en presencia de todos, toma su lecho y se va a su casa glorificando a Dios. Pues obviamente su vida había sido totalmente transformada, ya se sentía él en su corazón reconciliado con Dios y no conforme con eso, ahora restaurado la vida pública. Ahora podía trabajar, ahora podía atender su hogar, ahora podía llevar una vida normal. Pero Jesús, fíjese, no solo mostró autoridad y poder sobre el pecado, sobre la enfermedad, también lo hizo sobre la muerte. ¿Quién puede hacer regresar a una persona de la muerte? ¿Quién puede hacer regresar a alguien de la muerte? Nadie, hermanos. O sea, todo lo que hemos visto hasta hoy son fantasías. Pero el doctor Frankenstein volvió. Son fantasías, hermano. Nadie puede hacer volver a otro de la muerte. Sí, pero en las salas de emergencia, cuando les dan la descarga eléctrica, bueno, sí es cierto que a lo mejor en esos segundos que te acabas de morir y le dan un golpe eléctrico y el corazón reacciona. Pero a ver, no os confundáis, hermanos. O sea, ese es un procedimiento, vamos a decir, médico, normal, no pasa nada. Pero ¿quién puede hacer volver de la muerte a alguien que ya lleva horas muerto? O días muerto. ¿Quién? No, que por eso congelaron a Juan Gabriel y a Michael Jackson o sea, no se puede, hermanos. Jesús mostró autoridad sobre la muerte, resucitó varios muertos, hermanos. Jesús resucitó a varios que habían estado muertos. El muerto más famoso, Lázaro. Es el más famoso, Lázaro, ¿ok? Pero hubo otros. La hija de Jairo, él la resucitó también. En Lucas 7:14 hay otro caso. Vamos a leerlo, por favor, porque creo que es importante. Acompáñenme ahí, Lucas 7:14. Dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. 16. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. A este joven que ya lo llevaban a enterrar era porque tenía 3 días muerto. Los judíos no enterraban horas después de muerto, ni siquiera el día siguiente, como hacemos nosotros, ¿no? Que se muere una persona, lo velan toda una noche, parte del otro día y luego órale a los hornos o al panteón, lo que proceda, ¿no? Los judíos no, ellos se tardaban hasta 3 días antes de mandar a enterrar a alguien, con lo cual cuando va toda la gente ahí llorando y va el joven en el ataúd, la madre desconsolada, Jesús toca el féretro, detiene toda esa procesión y le dice al joven, a ti te digo levántate, y el chavo, imagínense rápido, tirando la cosa, ¿no? Del féretro y ¡ay, qué susto!, ¿no? Y lo sacó y lo entregó a su mamá otra vez. 3 días, por lo menos 3 días de muerto. Jesús mostró autoridad, hermanos, sobre la muerte. Completamente. Ahora le pidió permiso, como oigan, por favor, consíganme un oficio firmado por el sumo sacerdote para poder resucitar a este chavo. Rápido, que me lo van a enterrar. ¿Será que nuestro Señor, así como afligido porque por favor que me den el permiso, nada más que lo firme el juez y yo lo resucito? O agarró él así de la nada, con total autoridad, dijo, hey, paren. Vamos a sacar a ese joven de ahí. Jesús actuó
Con total autoridad, hermanos. Oiga, ¿no le da eso como que, así como gritar gol? O sea, es una cosa increíble. Porque, hermanos, qué satisfacción saber que nuestra fe está puesta en el más poderoso de todos. Por eso nosotros no debemos de dudar de nuestra salvación y de lo que Él puede ser capaz de hacer en nuestra vida, porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo, está revestido, somos sus hijos, así que tiene poder legal sobre nosotros y tiene el poder inherente para bendecirnos como Él considere más apropiado. Yo estoy leyendo esto y de verdad me nace así como ganas de gritar gol por Jesucristo, no por México. Por Jesús, pero no gol, sino más bien como amén. Así es, amén. Jesús mostró autoridad, perdonando pecados, sanando enfermos, levantando muertos, y no conforme con eso, Él mostró total autoridad sobre el reino de las tinieblas, porque Él sacó cualquier cantidad de demonios de un montón de gente, hermanos. Que dicho sea de paso, también esto tiene que ver como una consecuencia del pecado, porque cuando la gente se entrega a la maldad, al pecado, a la idolatría, muchos se convierten en recipientes de demonios, reciben un montón de entes y espíritus. Pero a ver, ¿cuándo usted ha visto a alguien que tenga el poder y autoridad para sacar un demonio del corazón de otro? Nadie lo puede hacer. Pero yo soy senador de la República. Se sale de esa señora. No se puede. Seas quien seas, no tienes esa autoridad, no tienes ese poder. Pero Jesús sí. Jesús sí sacó un montón de demonios de la gente con total autoridad. Lucas 4:35 dice lo siguiente: Jesús le reprendió, está hablando a un demonio, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole a la persona que tenía poseída, en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Verso 36: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad, que con exousia y poder dunamis manda a los espíritus inmundos y salen. La gente estaba maravillada y se oye, el poder que tiene Jesús es impresionante. Impresionante. Nada se le resiste. Si usted vuelve a leer y releer, se va a dar cuenta que no hay un gramo de titubeo en el proceder de Jesús. Ni una sola palabra que denote como inseguridad, temor. Él actuó, pues diríamos, a sus anchas, porque Él es Dios, porque era su creación, porque Él tenía la autoridad, el poder, estaba revestido y podía hacerlo. Hizo lo que hizo porque lo podía hacer. Ahora, Él no hizo nada malo, Él nunca dañó gente. Ejerció todo su poder para bendecir, hermanos, absolutamente para bendecir. Todo el mundo sabía que Jesús estaba revestido de un poder que nadie más había tenido, hermanos. Dentro de todas esas demostraciones de poder, Jesús, días antes de su muerte, llegó a Jerusalén y demostró poder y autoridad cuando Él permite que la gente lo adore en la entrada, en lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. No conforme con eso, otra demostración de poder y autoridad de Jesús fue 2 días antes de lo que ocurre en este pasaje, cuando Él va al templo y ve que estaban teniendo ahí una perversión de los propósitos del templo, y la gente comprando y vendiendo y toda una placita, pues, no, un mercado de lágrimas ahí. Pero llega Jesús y tira las mesas de los cambistas, corre a la gente que estaba haciendo negocios, lucrando con la necesidad de los feligreses. Eso que hizo Jesús fue otra demostración de poder y autoridad. Se metió al templo y
corrió a todos. Obviamente, se estaba celebrando la Pascua cuando Jesús va a Jerusalén y cuando Jesús hace la purificación del templo. Quiere decir que eran días que estaban abarrotados de peregrinos, un montón de gente comprando palomas, chivitos, borregos y cambiando monedas. O sea, era uno de los días de, ¿cómo decirlo? Como si fuera el Buen Fin, pues, ¿no? Pero allá en aquella época era un día de altísima venta. Esperaban romper los récords de ganancias del año pasado. Y llega Jesús y corre a todos. Les echó a perder la venta ese día. ¿Cómo cree que se sintieron los dirigentes judíos con respecto a esa acción? Pues obviamente se indignaron, se amargaron. Pero fíjense cómo tenían temor de Jesús. Dice Marcos 11:27, ahí en nuestro pasaje. Volvieron entonces a Jerusalén y andando Jesús por el templo, vinieron a Jesús, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El escritor del Evangelio nos menciona que hay 3 tipos de personas que llegaron a querer cuestionar a Jesús, lo quisieron encarar, ¿ok? Y menciona principales sacerdotes, escribas y ancianos. Estos 3 grupos de personas componían lo que los judíos conocían como el Sanedrín. No sé si ha escuchado esa expresión, el Sanedrín. Era el máximo órgano de autoridad en la nación de Israel, compuesta precisamente por sacerdotes que eran, vamos a decir, de la secta de los saduceos, gente rica, la clase más poderosa de Israel. Luego los escribas, compuestos principalmente por fariseos, que eran los que tenían la mejor reputación en cuanto a conocimiento bíblico, pues, ¿no? Y luego estaban los ancianos, que eran como líderes laicos de la nación de Israel. Pero el conjunto de estos 3 componían la máxima autoridad del pueblo. Así que llegan frente a Jesús estos, y dice el verso 28, le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Cuáles cosas, hermanos? Pues se están refiriendo, uno, a lo que había ocurrido un día antes, que era la purificación del templo, ¿ok? Echarles a perder las ganancias. Se están refiriendo a las enseñanzas que él hacía franca y abiertamente ahí en el templo, predicando con total autoridad. Se están refiriendo también a todos los milagros que él hizo en día de reposo o en el momento que él así juzgó conveniente. Y cabe la pregunta: ¿será que estos hombres tenían razón al venir a cuestionar a Jesús? ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién te dio permiso para venir y hacer este relajo en el templo, echándonos a perder la ganancia? ¿Quién te dio autoridad para sanar enfermos? ¿Quién te dio autoridad para predicar, así como lo haces mejor que nosotros? ¿Quién te dio autoridad para levantar muertos? ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién te dio permiso de liberar endemoniados? ¿Será que tenían razón? Les suena así como que, bueno, sí, pobres fariseos, pobres saduceos. Obvio que no tenían ninguna autoridad para ir a cuestionar a Jesús. Y Jesús no necesitaba pedirles permiso. Él estaba actuando en el ámbito de su poder y de su autoridad, y además lo estaba ejerciendo correctamente para bendecir a la humanidad, hermanos. Era evidente que Jesús tenía todo el respaldo de Dios. En todo momento, Él actuó con el respaldo de Dios. Los líderes religiosos, por envidia, por celos, por codicia, por inseguridad, se cegaron y no quisieron reconocer que Cristo actuaba como Dios, porque era Dios. Pero como muchas veces ocurre, la gente más sencilla se daba cuenta de la realidad, hermanos. Mire, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31. Juan 9, 31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese
Oye, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. 33. Si éste no viniera de Dios, este se refiere a Jesús, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. 34. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo el pecado y nos enseñas a nosotros? Sáquese de aquí, le dijeron. Jesús se atrevió a restaurar la vista a un hombre que había nacido ciego. El mero hecho de esta sanidad debió haber sido suficiente para que los escribas y fariseos dijeran: no, este hombre tiene que ser Dios. Pero no, se cegaron, se endurecieron contra Jesús. Pero el hombre que recibe la sanidad, fíjense, él tenía clara la doctrina. Y él dice: oigan, a ver, Dios no escucha a los pecadores. Si Jesús hubiera actuado de una manera arrogante, de una manera pecaminosa, Dios no lo hubiera respaldado. Pero como todo el proceder de nuestro Señor fue con autoridad, con firmeza, sí, con firmeza, pero la firmeza no es pecado, hermanos. Así que Dios siempre respaldó a Jesús. Les dijo todavía a este hombre: si Jesús no viniera de Dios, nada podría ser. ¿Y qué hicieron los fariseos? En lugar de decir: oiga, pues bueno, usted no estudió, pero oye, tiene clara la doctrina. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo? Pero si tú eres un vulgar pecador, ¿nos quieres venir a enseñar? Hemos pasado más de 20 años estudiando la Torah a los pies de los mejores maestros. No, sáquese de aquí. Porque eso no dice sáquese de aquí, pero dice lo expulsaron. Que resumidas cuentas es sáquese de aquí, ¿no? ¿Por qué preguntaron por la autoridad de Jesús si ellos tenían perfectamente claro que Jesús actuaba con la autoridad de Dios? Repito lo que dice Marcos 11:28. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y dice el verso 29: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. Mire, para nuestra cultura, a nosotros se nos ha enseñado que es de mala educación responder una pregunta ¿con qué? Con otra pregunta, ¿ok? Pero eso solo aplica para México, hermanos, ¿ok? Y estos, pues, eran mexicanos. Pues no, ni siquiera eran de este siglo. O sea, ellos eran judíos del siglo I. Para la sociedad judía de ese siglo, hoy no sé si sigue aplicando, pero para la sociedad judía del siglo I, responder una pregunta con otra pregunta era completamente válido. ¿Por qué? Porque se consideraba que era una costumbre de los rabinos, si querían profundizar en un tema, contestar una pregunta con otra pregunta, de modo que se iban cada vez adentrando más hacia el conocimiento y extraer la mejor respuesta posible. Con lo cual, cuando Jesús les contesta con que bueno, pues yo también les voy a hacer una pregunta, en ningún momento los rabinos se sintieron como: oye, nos está faltando el respeto, oye, ya se fue por la tangente. No, para ellos esto era un procedimiento normal entre rabinos, ¿ok? Así que Jesús está actuando correctamente, no está evadiendo la pregunta, sino simplemente dice: bueno, vamos a descubrir la verdad. Verso 30 de Marcos 11. Y les dice Jesús: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Verso 31. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creyeron a Juan? 32. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Si usted se da cuenta, Jesús los puso contra las cuerdas a estos hombres. A ver, díganme, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres?
Si ellos decían era de Dios, entonces inmediatamente, ¿y por qué no se fueron a bautizar? Iban a quedar mal. Si ellos decían, no, el bautismo de Juan era de los hombres, tenían miedo de que los apedrearan, porque la gente decía, no, Juan es un verdadero profeta. Este hombre vino del cielo, pues ya lo habían matado. Vino del cielo. Así que se sintieron atrapados. Pero yo lo que le quiero decir con esto, hermanos, es que contra la mente y la sabiduría de Dios, nada ni nadie va a poder. Nada ni nadie va a poder contra la sabiduría de Dios. Estos hombres ultra preparados y todos bien, lo que usted quiera, quisieron atrapar a Jesús con su pregunta, pero Jesús les hace una pregunta más en el procedimiento correcto y los deja prácticamente en jaque. Juan 3:27, fíjense lo que dice. Aquí está hablando Juan el Bautista. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Era totalmente claro para las personas que si Jesucristo estaba actuando de la manera como Él lo hacía, era evidente que tenía total respaldo divino, hermanos. Total respaldo divino. A Jesús no lo revistió el Sanedrín, no le dio autoridad de un fariseo, no le dieron cartas como, mira, te damos permiso de enseñar. Jesús llegó a este mundo, se plantó en este mundo y empezó a enseñar la verdad en este mundo y a hacer bienes, sanidades y milagros en este mundo a cuanta persona Él quiso, sin pedirle permiso a nadie. No, pero a María le tuvo que haber dicho, ni a María le pidió permiso. ¿O usted la ve por ahí, entre líneas? No, claro que no. Jesús tenía la autoridad del Padre y Él actuaba en esa certeza. Él era el creador y podía bendecir a su creación de la manera que Él consideraba más apropiada. ¿Quién le podía decir algo? Jesús era Dios y tan así que en ese momento, hermanos, Él los compromete a los escribas. Fíjese, Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Qué puede la mente del hombre contra Dios? Nada, hermanos. Absolutamente nada. Por eso cuando el mundo confabula contra la fe cristiana, contra la iglesia cristiana, hermanos, no nos debemos de preocupar porque de alguna manera Dios siempre va a traer salvación para su pueblo, para su iglesia y va a salvaguardar la verdad a pesar de la proliferación de un montón de falsos profetas. No nos debemos de preocupar. La mente de Dios tiene todo en control, hermanos, todo en control. No hay plan que resulte en contra de la obra de Dios. Pero regresamos a nuestro pasaje, Marcos 11:33. La primera parte, solo la primera parte. Así que respondieron y dijeron a Jesús, no sabemos. A ver, yo le pregunto a usted, hermano, ¿no sabían? ¿O sabían pero se hicieron? Mintieron. Sí sabían la respuesta. Por supuesto que sabían la respuesta. ¿Y cuál fue la solución que se les ocurrió? Pues mintamos. Digamos una mentira. Y ahí en el templo. Y ellos que eran los maestros espirituales de Israel, mintiendo así, deliberadamente. Deliberadamente. No, pues no sabemos. Vamos a ver la segunda parte del verso 33. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? A ver, digan en voz alta. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, ¿Jesús mintió? No. Él solo se plantó y le dijo, ¿me mienten? Pues yo no les doy respuesta. Jesús fue franco. Dijo, ustedes no me quieren responder y me salen con que
ay, no sé, está muy difícil. Yo, reprobé teología 1, 2 y 3 y me la llevé de repite, por eso no. Jesús les dice, tampoco yo les digo. Se hacen los que no, pues yo no les voy a decir. Jesús no les mintió. Hermanos, ¿cómo rechazar la autoridad de Jesús después de tanta demostración de poder y autoridad? ¿Cuántos, y no el ser humano, pero yo le quiero llevar a la reflexión, cuántos de ustedes han sido testigos del poder y de la autoridad de Jesús? A lo mejor no en su propia vida, pero en la vida de muchas personas que están cerca de usted. Y aún así sigue luchando con creerle a Cristo. Aún así. Los escribas y fariseos fueron testigos de cualquier cantidad de cosas más grandes de las que nosotros hemos podido ver hoy. Ellos fueron testigos de milagros sobrenaturales. Jesús calmando los vientos. Jesús calmando las aguas, caminando por arriba de ellas, multiplicando alimentos, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos. Oiga, ¿faltó algún milagrito para creer? Pero ¿por qué no creyeron? Si a la luz del intelecto parecería que tenían todas para creer. Porque bueno, hermanos, esto es muy sencillo. La fe no viene por la lógica. La fe no viene por la lógica, ni tampoco viene por el intelecto. La fe viene por el oír la palabra de Dios y creerla. O sea, la fe tiene que ver con creer, no con razonar, hermanos. No pensemos que las mentes más agudas de este planeta van a ser las que más fe tengan, porque los escribas y fariseos eran gente inteligente. Además, no solo inteligente, capacitada. Eran los más altamente capacitados en todo Israel. Sin embargo, a pesar de la abrumadora cantidad de evidencias de que Jesús actuaba como Dios, no creyeron, endurecieron su corazón, pudiendo caer rendidos a sus pies, diciendo al maestro: hemos estado equivocados, perdónanos por estarte persiguiendo todos estos años que tú has estado predicando y haciendo el bien a la gente. Se endurecieron, lo volvieron a rechazar. Lo volvieron a rechazar completamente. Rechazaron la última oportunidad que tuvieron para rendirse al Creador. 2 días después de esta discusión, fíjense, 2 días después de esta discusión, lo mataron salvajemente. 2 días después. ¿Cómo es posible que el alma de esos hombres pudo estar tranquila asesinando tan salvaje y brutalmente a Jesucristo, habiendo sido testigos de semejante manifestación de poder y autoridad? Rechazaron el último tren que les pasó para creer. Alguien dice: hay un límite en la paciencia de Dios. Aquellos que con dureza de corazón rechazan la luz finalmente serán abandonados a la oscuridad que se merecen. Mire, acompáñeme a Juan 5:22. Juan 5:22. Dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué cosa? Vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién tiene el poder y quién tiene la autoridad para salvar a un hombre o para mandarlo al infierno? Jesús, Cristo, nuestro Señor, Jesucristo, o como usted quiera decir. Él tiene ese poder, hermanos. Hoy Jesús no está entre nosotros físicamente. Hoy está a la diestra del Padre. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte, Dios lo ha hecho morar ¿dónde? En el corazón de todos los que creen.
Así que si bien nuestro Maestro no anda entre nosotros hoy, su espíritu de poder, su espíritu de autoridad sí está dentro de nosotros. Por eso los creyentes podemos vencer sobre la debilidad, hermanos. Podemos ir por arriba del pecado. Por eso los creyentes nos podemos reponer a la adversidad. Por eso los creyentes podemos llevar una vida bendecida, porque Dios está con nosotros. Por eso podemos tener paz, porque hemos sido reconciliados con el Padre. Mire, no necesitamos ver que uno se levante de la tumba. No necesitamos andar liberando endemoniados, ni sanando enfermos. Qué bueno que podamos orar por un enfermo y que se sane, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es predicar el Evangelio, que la gente pueda conocer que Jesús es Dios, porque lo demostró con cada palabra y con cada acción. Sin embargo, los que deciden no creer, no es porque les falte intelecto, es porque no se quieren someter a Él, hermanos. Los líderes religiosos rechazaron a Jesús no porque faltaran evidencias, sino porque no se querían someter a su señorío. ¿Por qué la gente hoy no acepta a Jesús como Dios? Porque no se quieren someter al señorío de Él. Saben perfectamente bien que si lo reconocen como Dios, le van a tener que obedecer. Esos hombres sabían que la autoridad de Cristo venía del cielo, pero reconocer eso, reconocer esta verdad, esta realidad, implicaba darle el control de sus vidas a Jesús. Era entregarle sus puestos y sus altísimos privilegios que tenían, dárselos a Jesús. Así que ellos prefirieron responder: no sabemos. No se comprometieron. Dieron una respuesta ambigua, sin compromiso. ¿Por qué la gente hoy no se compromete con Dios? Porque a pesar de mucha evidencia de que Él es Dios, de que a través de Jesús tenemos la redención, la vida eterna, no se someten a Dios porque saben que eso implica discipulado, saben que eso implica sacrificio, saben que eso implica obediencia. Así que por eso muchos cristianos hoy dicen: no, pues no sé, no, pues no estoy seguro, no, pues lo voy a pensar, no, pues mira, me gusta la doctrina, me gusta el ambiente, pero entregarme, no lo sé. No digo que no, pero tampoco digo que sí, y todas esas piñas que a veces se escucha. Quiero terminar haciendo una exhortación final, hermanos. No actuemos como los escribas, buscando excusas o respuestas neutrales para no comprometernos como ellos. No sé, cuando sí sabes por dentro. Si Cristo tiene autoridad para sanar tus enfermedades, para perdonar tus pecados, para darte a ti vida eterna, entonces también debe tener la autoridad para gobernar tu vida, tus sueños, tu familia, tu futuro, tu todo. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Ahí en su lugar, yo le invito a que cierre sus ojos un momento y reflexione sobre lo que escuchó esta tarde aquí. Si Dios le ha estado hablando, pidiéndole que dé pasos de fe, que se comprometa con Él, que sea fiel a Él, y usted le ha estado dando respuestas vagas, como: no sé, Dios, no sé qué voy a hacer, no sé, Señor, ¿por qué no me comprometo? ¿Por qué no soy fiel? No sé, Señor. Hermano, ese es el día donde usted tiene que detener ese no sé y decidir: Señor,
aunque creo en ti y he confiado en ti mi salvación, he dejado entrar la duda en mi alma, y esa duda me está impidiendo entregarme por completo a ti. Si usted ha sido titubeante en su caminar con Cristo, en su compromiso con Jesús, este es el día, este es el momento para decirle: ayúdame a creer, Señor. Ya no quiero más duda en mi alma. Ya no quiero seguir tropezando con la incredulidad. Porque el primer dañado, el primer damnificado de la incredulidad es uno mismo. Es uno mismo, porque con el pecado llegan los problemas. Con el pecado llega la enfermedad. Con el pecado llegan los vientos que azotan nuestras casas. Pídale perdón a Dios. Ruegue por su ayuda. Ruegue por el auxilio de Dios. Que no terminemos como esos escribas y fariseos que conocían la Biblia, conocían la Escritura, pero que no quisieron darle a Jesús la calidad de Dios soberano. Oh Dios, aquí estamos delante de ti como tu pueblo. Reconocemos que tú eres soberano, Dios. Gobiernas no solo sobre nuestra iglesia, gobiernas sobre nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos. Gobiernas sobre nuestros talentos y capacidades. Gobiernas sobre nuestro tiempo, nuestros días. Sobre todas las cosas tú gobiernas, Señor. Tú eres Señor de nuestro descanso. Tú eres Señor de nuestro entretenimiento. Tú eres Señor de nuestras finanzas. Tú eres Señor de nuestros hijos. Tú eres Señor de nuestros trabajos. Tú eres Señor de todo, Jesús. Solo tú tienes el poder y la autoridad para transformar la mediocridad de nuestra vida en algo excelente para ti, Señor. Ayúdanos. Aquí estamos como tus ovejas, clamando por ti y pidiendo por tu auxilio, Señor. Alza tus manos al cielo y, Señor, ayúdame, Dios. Quiero parar de titubear. Quiero detener las excusas. Quiero sacar la ambigüedad de mi respuesta hacia ti. Dile al Señor: yo quiero ir a más. Yo quiero ir a más. Quiero sacar de mi vida el no sé para entrar en la certeza que me da el saber que soy tu hijo, amado, aceptado y bendecido por tu presencia, por tu espíritu, Señor. Aleluya. Su nombre
muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Ahora el que tiene autoridad, tuyo es el rey, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Tuyo es el rey, tuya es la gloria y tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro, no. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.